Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿me oyes? Muy bien, te oigo, sí, te oigo Genial. perfectamente. Voy a ver cómo coloco la cámara que tenía el chiringuito montado para que se me viera claro sola y luego como se hace doble, así está perfecto. ¿Qué tal? Hola a todos los que se estáis conectando. Hola. Bueno, yo estoy aquí con mi ratito de autocuidado y como decía en los stories, una infusioncita y deseando escuchar todo lo que tienes que contarnos, Cristina. Muy bien. Hola a todos. Bueno, pues yo soy Sonia Machado, soy directora y fundadora de Centro Ideas. Centro Ideas ya los que estáis aquí conectados lo conocéis, sabéis que somos un centro de logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. Y bueno, nos dedicamos a infancia y adolescencia, edad adulta, crianza respetuosa, ya sabéis un poco lo que hacemos un poco casi todos los que estáis por aquí, pero bueno, no obstante, aún así nos presentamos y sobre todo hoy tengo el honor de tener esta invitada tan fantástica, Cristina Yela, que es psicóloga. Y bueno, ella hizo su fin de grado, un programa de intervención en duelo con adolescentes que habían perdido a sus progenitores, con lo cual tiene mucha noción de lo que es el duelo, que es de lo que vamos a hablar en este directo de hoy. Y también dentro del máster de orientación educativa que hizo, también hizo su fin de máster sobre intervención en duelo con alumnado de primer ciclo de la ESO, ¿verdad? Cómo explicar. Y también es Ujú. especialista en infancia y adolescencia, sobre todo en trastorno del espectro autista, y tiene un mogollón de formaciones más, un poco más especializadas, que, que bueno, que eso no lo vamos a contar ahora mismo, pero que vamos, que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo para contarnos y para aportarnos. Así es que, bueno, cuéntanos un poco, Cristina, en este momento, ¿no? Que estamos relacionando tanto el duelo con el COVID en esta época, ¿no? Donde estamos todo el tiempo viendo en televisión, hay no sé cuántas cifras de muertos, gente que está hospitalizada. ¿Cómo en este momento podemos transmitir la importancia, ¿no? de explicar, Ujú. ¿no? Y de hablar sobre este tema. Bueno, pues primero, muchas gracias Sonia por acompañarme y por tu presentación. Y sí, como bien dices, el duelo está presente en todos los hogares y en todas las familias, en la mayoría en toda la vida, en todo el proceso de la vida. Sin embargo, actualmente lo vemos cada vez más relacionado porque vivimos desafortunadamente una situación mundial provocada por la COVID-19. Los papás y mamás, nuestra familia en general, tratan siempre de buscar nuestro bienestar y de buscar lo mejor para nosotros, para nuestros sobrinos, para nuestra familia, pero hay situaciones inesperadas que surgen que es muy difícil poder abordarlas o poder prevenirlas, como ha sido la situación del COVID o es una situación de un fallecimiento, una Uh -huh. muerte y demás. Los nenes están ahora mismo viviendo el COVID en el cole, en casa, porque los abuelos se ponen malitos, porque tenemos que cuidarnos para que los abuelos no se pongan malitos, para que papá y mamá no se pongan malitos, para que nosotros no nos pongamos malitos. Y es muy importante trabajar el duelo desde casa por todos estos motivos. Muy bien, y cuéntanos exactamente qué es el duelo. ¿Qué es el duelo? Porque a veces es que hablamos de duelo, pero ¿qué es? El duelo es el proceso que ocurre después de una pérdida o después de una situación que cambia en nuestra vida y trata de una recolocación emocional para nosotros. Entonces, una recolocación emocional y situacional en nuestra vida. Está lleno de muchas fases y de etapas a las que hemos de hacerle frente. Ujú. Muy bien, ¿y qué etapas tiene el duelo? Cuéntanos, ¿por qué etapas pasamos cuando nos enfrentamos a un duelo? Y Ujú. ahora, como decíamos, estamos viviendo, yo creo que en muchos hogares y en general en la sociedad, niños, adolescentes, no solamente estamos teniendo pérdidas, ¿no? De gente mayor, que es lo que más solemos acostumbrar, sino, bueno, no sé, ¿por qué etapas pasamos cuando nos enfrentamos a una pérdida? Pues por lo general son cuatro las etapas del duelo.
La primera etapa es la etapa del shock, la etapa de la incredulidad, la que aparece cuando nada más tener esta pérdida, que aparecen esos sentimientos y esos comentarios de ¿por qué me ha pasado a mí? No puede ser verdad, no me creo que haya llegado a enfermar, a estar en el hospital, que haya llegado a irse. Aparecen estos sentimientos en la primera fase. La segunda fase es la fase de rabia, la fase de ira, que es la que sucede cuando estamos empezando a darnos cuenta de la situación y aparecen los sentimientos de culpa, de culpabilizar cualquier situación o cualquier persona o motivo que haga, que nos haya llevado a esta pérdida. Incluso aparecen los propios sentimientos de autoculpa. La tercera fase es la fase de la depresión, de la tristeza. Es cuando ya somos conscientes de esta situación. Y la última es la recolocación emocional, donde pasamos de una emoción dolorosa a una emoción reparadora. Estas son, por lo general, las 4 etapas. Cada persona las vive de una manera, pero por lo general son estas. Justo eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna etapa en la que podamos quedarnos más tiempo o sea más duradera? O bueno, no sé, cuéntanos un poco sobre si, quiero decir, porque la negación puede ser una etapa en la que permanezcamos más tiempo, puede ser en la de aceptación, que es un poco la última. Cuéntanos. Pues las etapas dependen de cada persona, dependen de cada situación y dependen sobre todo de cuándo empecemos este proceso de duelo. Porque no es lo mismo empezarlo nada más, surgir la pérdida, que pasar por la etapa de negación, de la incredulidad durante mucho tiempo, que esto hace que el proceso de duelo, por tanto, se alargue aún más de lo Ujú. previsto. Entonces, no hay una duración determinada para cada una de las etapas, sino que fluctúa, depende de la situación, depende de la persona, depende de la relación que tengas con la situación que te lleva el proceso de duelo o con esta persona. ¿Y todo el mundo pasa por esas 4 etapas? ¿O, o realmente hay gente que salta de una etapa a otra? En base a mi experiencia y a los estudios que he consultado, sí que se pasan por las 4 etapas. Sin Ujú. embargo, unas son más notables que otras. Es decir, pasamos por las 4 etapas porque al fin y al cabo es un proceso, pero hay personas que parece que hayan saltado la etapa. Sin embargo, Ujú. es que han pasado muy desapercibido. Por ejemplo, la etapa de incredulidad, la primera, la del shock, puede ser que sea por un fallecimiento muy esperado, por una enfermedad muy larga, que esto hace que como que se preparen previamente para este proceso de duelo. Entonces ya directamente pasan a la fase de depresión o a la fase incluso de recolocación, pero Ujú. previamente ya se ha llevado a cabo las otras fases. Qué interesante, gracias Cristina. Bueno, háblanos un poco ahora, porque, bueno, de todas maneras, invitamos a todos los oyentes que estáis ahí al otro lado de la pantalla a hacernos preguntas, a contarnos vuestras experiencias, estamos deseando también leeros y escucharos. Que si no, es verdad que es muy interesante todo lo que nos tiene que contar Cristina, pero también queremos un poco conocer vuestras inquietudes y saber, bueno, pues si alguien ha pasado por esta experiencia, que nos cuente también cómo lo ha vivido. O sea, que estamos abiertas a leeros, ¿vale? Me gustaría que habláramos de los tipos de duelo, porque claro, cuando nos enfrentamos, ¿no? Así en general en la sociedad, el duelo lo asociamos inmediatamente a la muerte. Pero claro, el Ujú. duelo se vive por tantas cosas, se vive por una separación, se vive incluso nosotras que trabajamos con necesidades educativas especiales, sabemos que cuando damos un diagnóstico hay una etapa de duelo, ¿no? Y en muchos otros momentos. Entonces, háblanos de esos tipos de duelo. Sí, tienes toda la razón. Por lo general se asocia el duelo con la pérdida, con la muerte, tanto de un familiar, de una persona cercana, como de un animal. Pero hay muchos tipos de duelo. También empezamos un proceso de duelo cuando hay un diagnóstico que no esperamos, cuando hay un cambio laboral o incluso escolar, cuando hay un cambio de cole en los nenes, cuando hay un cambio de residencia, que ahora mismo, por la situación del COVID, encontramos que muchas familias están en situación de desempleo, están cambiando de empleo, incluso de residencia, ahí también aparecería un proceso de duelo. Y también cuando aparece la situación de divorcio o separación de los padres. Otras veces que encontramos el proceso de duelo es cuando hay un aborto. Cuando hay un aborto, no únicamente, aunque no haya nacido el bebé, también se vive una situación de duelo.
Ujú. Entonces, hay muchos motivos por los que empezar un proceso de duelo, no únicamente una pérdida, aunque es cierto que se asocia principalmente con la pérdida. Así es cierto, es verdad que, pues, como tú has hablado, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Que están ahí tabú o incluso que normalizamos, ¿no? Lo que tú dices, un cambio de escolaridad o un cambio de centro educativo y normalizamos, ¿no? Bueno, pues es un cambio, pero es un cambio que conlleva un duelo y que no nos solemos asociar a eso, no nos solemos asociar a que es ese duelo y que vamos a pasar por esas etapas también de incertidumbre, de cambio, de, bueno, emocionalmente requiere una gestión, ¿no? Que no Claro, solemos asociarlo a eso. Solamente es estos que la niños muerte, como es pequeños, algo tan grande, claro. ¿no? Es como que ahí sí sabemos que vamos a pasar por ese proceso, pero luego hay un montón de pérdidas, incluido, no sé, incluso la pérdida o la rotura de un juguete a veces, ¿no? De un juguete el cual se tiene mucho Sí. apego, un muñeco que se pierde, ¿no? Que le pasa algunas veces a los niños Ujú. pequeñitos que tienen ahí su objeto de apego y de repente se les cae el carrito o lo han perdido o se ha estropeado y pasan por una etapa de duelo, tal cual. Sí, por Entonces, supuesto, sí. Yo creo que hay que darle la importancia necesaria a cada uno de los procesos de duelo que se desencadenen. Yo tenía un ujú, nene que empezó un proceso de duelo justo por lo que tú acabas de comentar, porque estaba ujú, muy encariñado con un juguete, con un Mickey, y se fue de viaje y se lo dejó en la habitación del hotel donde estaba. Entonces, cuando llegó a casa, se dio cuenta que su Mickey no estaba y empezó realmente un proceso de duelo. Los papás no lo entendían y porque no entendían la situación, pero él tenía tanto apego a ese juguete que desencadenó un proceso de duelo y es igual de respetable que un duelo por el que llamamos mayor por una pérdida o por otra situación. ujú. Bueno, Cristina, pues cuéntanos un poco cómo es la expresión, ¿no? La expresión emocional que podemos detectar, observar, ¿no? En los niños y en los adolescentes, tanto los padres como los profesionales, docentes o familiares, ¿no? Porque ahí se dan situaciones en las que hay pérdida de los progenitores, como bien tú hiciste en tu final de grado, en tu investigación, ¿no? Y ahí tienen que entrar otros familiares, ¿no? A acompañar. ¿Cuáles son las expresiones emocionales, ¿no? Que podemos ver para detectar realmente y acompañar ese proceso de duelo en niños y adolescentes? Pues las expresiones emocionales, primero comentaré las de niños y después especificaré un poquito más en las de adolescentes. Ujú, En los niños aparece la introversión emocional. Muchas veces no son capaces de reconocer qué emociones están sintiendo y esto dificulta aún más que expresen cómo se sienten ante la aparición de este proceso de duelo. También encontramos en los nenes una labilidad emocional. De repente están muy contentos, de repente se enfadan contigo y dan un portazo, de repente quieren un abrazo. Entonces, esta labilidad emocional es otra expresión emocional. También el enfado y la frustración, donde en momentos donde no aparecían, como por ejemplo en un juego, de repente se han enfadado, le han tirado todo y aparece esta frustración. Y otro de los signos más importantes, más relevantes, es la disminución del rendimiento académico, porque hay una baja motivación, una baja atención, una baja concentración. Estos son como las expresiones emocionales más frecuentes en los nenes. Y en adolescentes, concretamente, son diferentes. Sí que es cierto que muchas coinciden, pero son diferentes porque los adolescentes ya pasan por una etapa diferente en su vida, de una fluctuación emocional que de por sí la etapa lo requiere. Entonces, cuando aparece el proceso de duelo, hay otras. La primera es el enfado. Se suele destacar mucho el enfado con cualquier situación que estén asociando a la pérdida o al proceso de duelo, con la persona que han perdido o con la situación que se ha formado o incluso con ellos mismos, estar enfadados con ellos mismos. Hay una culpa y un autorreproche, ya que los adolescentes, bueno, en la adolescencia aparecen las principales confrontaciones entre los adolescentes y los papás. Entonces, si de repente aparece una pérdida de uno de los progenitores, ya aparece una culpa añadida de me tendría que haber portado mejor con mamá, no tendría que haberle gritado a papá, ya no tengo tiempo de solucionarlo. Este es otro de las expresiones emocionales. También las emociones encontradas, esta expresión de sé que me pasa algo, pero no sé explicarte lo que me pasa. Esto es algo que también aparece mucho en los adolescentes. Y la incomprensión. Aquí me quiero detener porque los adolescentes de por sí notan una incomprensión en su propia etapa.
pero ante la aparición de un proceso de duelo es aún más relevante, porque no van a dejar, no se van a dejar asesorar, o por lo menos eso es lo que mayoritariamente encontramos, que no escuchan a otras personas porque nunca sienten que les puedan entender al 100%. Siempre dicen, tú no tienes ni idea de lo que me estás diciendo porque no sabes lo que espera tu madre, o no tienes ni idea de lo que me estás diciendo porque no sabes que tu abuelo está ingresado. Entonces, esta incomprensión hace que se lleve a cabo un distanciamiento social y familiar. Un distanciamiento social porque obviamente tus amigos nunca van a entender cómo te puedes sentir, pero porque no están en tu situación. Y tu familia, aunque viva también este proceso de duelo, nunca va a saber tu función como hija o tu papel como madre en el caso de que hayas perdido a un nene. Entonces, esa incomprensión lleva a actos de rebeldía que no se han llevado a cabo antes, pero son situaciones que ellos necesitan vivir para sentirse comprendidos, sentirse realizados o incluso para tapar ese daño que están sufriendo. Estos son como las principales expresiones emocionales. Qué interesante, me gustaría invitar a las personas. Uy, mira, me ha caído esto. Me gustaría invitar a las personas que tenemos por aquí a que nos comenten si han tenido algún familiar o han tenido alguna pérdida, algún niño, algún adolescente al que le hayan tenido que comunicar, que nos compartan, bueno, pues si cómo lo han llevado, ¿no? Como si han detectado esta expresión que tú comentabas, ¿no? En ellos. A ver si nos dicen alguna cosita. Bueno, ahora me gustaría un poco saber cómo podemos comunicarle, porque esto también no lo encontramos mucho, ¿no? Esa protección de los niños y de los adolescentes a decirles, pues no sé, el abuelo está ingresado porque está enfermo o cuando tenemos que comunicar, ¿no? Una muerte temprana, así inesperada, a los niños o a los adolescentes. Y lo que más nos encontramos siempre es esa protección, ¿no? Al dolor. Es que si le digo esto quizás no lo pueda sostener, o si como yo lo estoy pasando, yo no quiero que lo pase igual que lo estoy pasando yo porque yo estoy sufriendo o tengo dolor emocional. ¿Cómo podemos comunicar esto a los niños y a los adolescentes? Esas noticias de un ingreso, de una pérdida, de una muerte, bueno, de cualquier cosa relacionada con el duelo. Pues no hay una única manera para poder comunicar esta situación, Ujú. pero sí que tenemos que adaptarla a la comprensión de estos niños o de estos adolescentes, a la edad, a la situación y sobre todo tener muy en cuenta cuál es el vínculo y cuál es la relación que hay entre ellos y la situación o la persona que ha desencadenado el proceso de duelo. Es muy importante hacerlo de una manera clara y de una manera sincera, ya que ellos tienen derecho a entender la situación por la que está viviendo el hogar familiar, porque no es una situación que nosotros vivamos porque ha fallecido mi madre o mi hermana, o no, es una situación que vive el hogar, que vive la familia. Entonces hay que hacerlo de una manera clara y sincera, estar preparados para responder con sinceridad y con serenidad cualquier pregunta que nos puedan abordar Ujú. y adaptarnos simplemente a la situación porque quizá nosotros no estamos preparados para hacerlo. Entonces tenemos que decidir o buscar el momento, tanto de ellos como nuestro, para trasladar esta información. Es importante hacerlo en el momento que sucede y no esperar más tiempo, simplemente para que ellos también entiendan cómo yo estoy o por qué estoy nerviosa, por qué estoy enfadada, o por qué tengo visitas al hospital continuamente, para que ellos también entiendan la situación familiar. Bueno, y sobre todo que al final tienen derecho, ¿no? A vivir esa emoción también. Y creo que es muy sano que ellos también la vivan, ¿no? Que si yo estoy triste, tú también tienes que estar triste, porque lógicamente también has perdido o estás en fase de preocupación por algún ser querido que está hospitalizado. Y creo que protegerlos, ¿no? de esta información, creo que la información siempre se puede dar de una forma edulcorada, pero siendo sincero y diciendo la verdad, adaptando ese lenguaje, ¿no? A ellos, a lo que pueden llegar a entender, pero necesitan saberlo y también necesitan saber cómo estamos nosotros los adultos, pues como tú has comentado, estoy triste, estoy así, estoy inquieto y estoy preocupado, ¿no? Yo Uh -huh. precisamente he pasado recientemente por situación de COVID familiar, ¿no? Donde mis padres han estado hospitalizados y bueno, tal cual se lo he trasladado a mis hijos que tienen 8 y 4 años. Estoy preocupada, no es que esté pensando que vaya a pasar algo, pero sí están hospitalizados, están mal
y se lo toman como tal, tengo preocupación, tengo tristeza, no sé en qué momento, eh, bueno, pues al final que sepan, ¿no? Esa inquietud que tienes y cómo te sientes emocionalmente. Ellos también lo han vivido a su manera, ¿no? Ocultar ese Claro. tipo de información creo que no ayuda. Aunque es verdad que lo que te impulsa es a protegerles de ese dolor. Es una cosa que nos encontramos mucho nosotras también en la consulta, ¿no, Cristina? Sí. Esa protección de es que quizá no lo entienda o si yo lo estoy pasando así y además te lo cuento para que ellos no vivan lo que yo estoy viviendo. Y bueno, creo Ujú. que es mucho mejor ser sincero y claro, evidentemente contarles en la medida de que ellos puedan llegar a entenderlo. Es verdad que la adolescencia pues no son adultos y tampoco entienden todas las emociones exactamente igual que nosotros, pero tienen una capacidad de comprensión mayor y ahí podemos hablar con mucha naturalidad e incluso acompañarnos mutuamente en esa gestión emocional, ¿no? Que vamos viviendo. Claro. ¿Alguien nos comenta algo por aquí? Vamos a echar un vistacito. Bueno, te da las gracias por compartir el conocimiento. Y una mami nos comenta que su hijo con 5 años descubrió que era la muerte cuando se dio cuenta de que que no iba a ver más a su bisabuela, que lo pasó Ujú. mal, lógicamente, claro. Es que eso es justo lo que estamos hablando, ¿no? Que no podemos protegerles, ¿no? Pues de que ellos sufran tristeza, miedo y, bueno, y Ujú. está bien, ¿no? Que lo expresen y ahí estamos nosotros para acompañarlos eh, como podamos, también lógicamente, porque tú también estás viviendo esa tristeza, pero creo que aquí es muy importante también tener ese trabajo y esa gestión emocional nosotros como adultos para poder ayudarles, claro, lógicamente en eso. Bueno, aquí Sí. también nos dicen que se dio cuenta de que era una situación irreversible y claro, que los miedos a que mamá le pudiera pasar, ¿no? Cuando muere eso también suele suceder. Gracias por Eso es compartir cierto. este dato, que cuando muere algún abuelo, algún bisabuelo o alguien mayor, los niños despiertan el miedo a ¿y si te pasa a ti? Y te dejo de ver, ¿no? Que eres Claro. un pilar muy importante. Por eso es Sí. importante expresarlo y comunicarlo, la situación. Bueno, ha fallecido la visa, era una persona mayor, estaba malita, todos podemos llegar aquí, pero ahora mismo nosotros estamos sanos, estamos bien, nos tenemos que cuidar. Es importante darle tiempo y darle oportunidad que él exprese los miedos que tiene y cómo se siente ante la situación de esta pérdida. Ujú. Eso es. Y luego hablar de la muerte, ¿no? Que es un tema muy concreto que además a una determinada edad aparece su incertidumbre por la muerte, qué pasa después de la muerte, dónde está, dónde se va, qué ha pasado, pues todo eso es importante también comentarlo, porque igual que vivimos, morimos, esto es un ciclo, la vida es un ciclo y tenemos que pasarla así. O sea que Ujú. también es importante, ¿no? Hablar sobre la muerte para disfrutar de cada momento que tenemos en vida y, bueno, esa parte. Pues gracias, Cristina. Vamos a hablar cómo pueden, qué recursos tenemos, ¿no? Vamos a dar los recursos a la gente que nos está viendo y Ujú. escuchando sobre cómo podemos abordar el duelo en casa, en los centros educativos, qué recursos tenemos. Pues mira, primero voy a hablar del duelo, voy a dividirlo en dos, el duelo por la separación o el divorcio y el Ujú, duelo por la pérdida. A mí me gusta mucho en niños trabajarlo con la literatura infantil, con los cuentos. Y este cuento, el de Hay amor para todos, es un cuento que trata de que Zala, la protagonista, sus papás se acaban de separar y ella está muy preocupada porque no sabe si va a poder querer igual a papá que a mamá, porque claro, ya no viven juntos y papá tiene otra pareja y mamá tiene otra pareja, no sabe si puede dividir ese amor que antes volcaba en el mismo hogar, en la misma pareja. Entonces se da cuenta al final del cuento de que es una chica muy inteligente y que hay amor para todos, como dice el título. Ella puede querer y se lo pasa muy bien en casa de mamá y puede querer y se lo pasa muy bien en casa de papá. Entonces, este es un cuento que a mí me gusta mucho. qué bonito, Después, ¿no? Qué bonita esa parte, ¿no? De las separaciones, que también ahora mismo es una cosa que sucede y es fantástico, ¿no? Si no podemos estar bien juntos, mejor separados. Trabajar ese duelo, porque se vive un duelo, ¿no? Tanto para los progenitores que se separan y cada claro. uno se tiene que volver a rehacer su vida, buscar otro hogar, bueno, dividir sus bienes, sus cosas comunes, son muchos, muchos duelos. Y los niños también lo viven, o sea que qué bonito ese recurso también de poder trabajar la separación de una forma consciente y respetuosa. Que, Ujú. un gran recurso, Sí. gracias.
Otro cuento que a mí me gusta mucho es este, 6 años, 6 casitas. En este caso, la protagonista del cuento está muy preocupada porque está a punto de ser su cumpleaños y ella recibía cada año de papá y mamá, que estaban juntos, un regalo y formaban los tres juntos una casita con un recortable. Este año papá y mamá se han separado y está muy Ujú. preocupada porque en el hogar familiar hay mucha distorsión. A mamá se le olvida preparar la ropa para ir a casa de papá, a papá se le olvida recogerme del cole. Entonces está como muy agobiada porque piensa que este año no va a tener eh, regalo de cumple. Lo manifiesta, lo verbaliza a sus padres, a su abuelo, perdón, y su abuelo es el día de su cumple quien reúne a papá y a mamá y se encuentra con la sorpresa de que cada uno de los invitados le regala una casita de recortable. Entonces, entre todos reflexiona que independientemente de que ahora la situación es un caos, que también es importante dar permiso y dedicar tiempo a hablar de que en la separación al principio hay un momento de caos, el amor es el mismo. Y claro que se acuerdan de su cumpleaños y de lo importante que son las casitas de recortables para ella. Qué bonito. Mm. Y ahora pasando a comentar la muerte con nenes, también sigo con la literatura infantil. Y quiero hablaros de este cuento que se llama El vacío, es de Ana Llenas, donde Julia, la protagonista, afirma que tiene una vida maravillosa, que está muy contenta, que todo le va muy bien, que es muy feliz, hasta que de repente su vida se nubla, empieza a llover, se pone muy, muy, muy triste y se le forma un vacío dentro de ella. Este vacío ella se niega a verlo e intenta taparlo con cualquier cosa para no afrontarlo. Poco a poco se da cuenta de que por muchas cosas que quiera utilizar para tapar ese vacío no es posible. Entonces empieza a vivir con él, empieza a pensar en ese vacío, en los motivos que le han llevado a este vacío, en lo que aprende con este vacío, hasta que se da cuenta de que todas las personas tenemos, y las personas de su alrededor, tienen un vacío dentro de ellas. Entonces termina el cuento agradeciendo tener ese vacío porque ella es otra persona diferente a la del principio del cuento. Son Qué, unos cuentos muy bonitos. qué lindo ese comentario. Bueno, no sé si la gente conoce ese cuento, tiene unas ilustraciones preciosas y Sí. es muy bonito. No sé si quieres mostrar alguna imagen, tiene unas Sí, sí. ilustraciones muy, muy bonitas ese cuento. Y qué importante es esa última frase, ¿no? De gracias, ¿no? Al final agradecer, ¿no? Que no es que nos apetezca perder a gente, ni que la gente esté enferma a nuestro alrededor, ni vivir duelos, pero cuando hemos pasado esa fase y realmente la hemos superado, cómo hemos crecido, ¿no? Es que cambiamos Mm, como sí. personas también, ¿no? Bueno, mirar las ilustraciones son súper Sí, bonitas, las ilustraciones de imagínate ese cuento. que ya se ha dado cuenta de que hay tapones buenos, pero que ninguno realmente tapa ese vacío que ella tiene, sino que le Así es, hacen ser feliz con este vacío. así es. Es que la realidad es que nunca volvemos a recuperar, ¿no? Cuando hay una separación es muy probable que no volvamos a recuperar que nuestros padres se unan. Es muy probable que las personas que fallecen, lógicamente, eso ya sí que es asegurado que no van a volver y bueno, y a veces cuando, ¿no? Cuando hablamos del tema de vivir un duelo de un diagnóstico, pues en muchas ocasiones el diagnóstico ya te acompaña toda tu vida, con lo que realmente muchas veces es irreversible, con lo Mm, que vivimos, ¿no? Aprendemos a vivir con esa noticia y ese vacío, sí. ¿no? Que muestra ese cuento que nos acompaña para siempre y que realmente nadie lo tapa, pero bueno, que hemos cambiado y nos ha hecho crecer mucho en ese caso, como ella Mm, lo ilustra con ese agujero que sí, además simboliza mucho, ¿no? Ese dolor vacío. emocional que se siente, ese vacío. Ujú, Mm. Y ahora quiero hablar de uno de mis cuentos favoritos, que es el cuento Invisible, de ujú, Cintia Santa Cruz. En este cuento, el protagonista, Tomás, eh, tiene recientemente una pérdida y su mamá le cuenta que el abuelo es una estrella, que el abuelo se ha ido de viaje, a un viaje muy largo, que el abuelo se ha dormido para siempre y Tomás no entendía nada, porque él también se iba de viaje, pero volvía, él también dormía, pero se despertaba cada mañana y no podía llegar a ser una estrella porque no entendía cómo se podía ser una estrella. Entonces, Tomás se enfada mucho
porque no entendía la situación, hasta que un día decide preguntarle a mamá qué significaba todo esto que ella le estaba contando. Su madre le cuenta que en cada uno de nosotros tenemos que habitar un espacio para las cosas invisibles, un espacio para lo que hemos perdido, las personas que hemos perdido o para las situaciones que no nos hacen, que nos han cambiado, que no nos hacen ser feliz, y que ese espacio lo llamaríamos invisible. Él no entiende nada, pero sí que le promete a mamá que lo va a trabajar, que lo va a intentar entender. Hasta que un día, de repente, se mira al espejo y tiene un recuerdo de su abuelo, de la persona que había perdido, y se ríe. Entonces empieza a recordarlo, a sentir su olor, a escuchar sus palabras, a sentir incluso un abrazo, que es la Ujú. portada del cuento. Y ya va y le dice a mamá, ahora he encontrado mi espacio donde tengo las cosas invisibles. Entonces, él se da cuenta de que independientemente de que no le pueda ver, sí que lo puede sentir y sí que puede estar con él. Qué bonito, Cristina. No sé Mm, si, este no lo conozco. ¿Podrías mostrar un poquito el interior mm, a ver cómo es? Así también la gente claro. lo puede ver. Mira, aquí Tomás está muy triste Muy bonito porque se también ese acaba de cuento. enterar. La verdad es que las ilustraciones en los cuentos, sobre todo cuando hablamos de niños, son tan importantes porque reflejan de una forma muy gráfica, ¿no? Qué estamos sintiendo, qué están percibiendo ellos, y es verdad que plasmar las ilustraciones en ellos es Claro. muy bonito, la imagen, ¿no? Y les ayuda mucho a comprender. Las Ujú, ilustraciones les gusta mucho. Mira, ujú. aquí es cuando mamá le explica todas estas cosas y él lo vemos aquí pensando que dice, ¿cómo se ha ido al cielo? ¿Cómo es una estrella? ¿Cómo se ha ido de viaje? Claro, todas Entonces, las dudas, ¿no? Que ellos suelen tener, que lógicamente claro, que nos hacen esas preguntas, ¿no? ¿Y ahora dónde está? ¿Y dónde se ha ido? ¿Y si ya no va a ujú. volver? ¿Dónde está su cuerpo? Ese tipo de preguntas. Aquí es el lugar donde mamá le cuenta que las cosas invisibles están en nosotros, tenemos que buscar un lugar en nosotros para las cosas invisibles. Ujú. Y esta es la que más me gusta a mí, esta es la parte que más me gusta a mí, que es cuando él se mira al espejo y siente el abrazo Qué y bonito. sonríe. Porque pasamos de venir de llorar cuando lo recordamos a sonreír cuando lo recordamos. Realmente Claro, es un libro que muestra todas las fases del eso es duelo lo que que te iba a comentan. decir, ¿no? Que claro, que pasamos de la fase de la tristeza que está ahí, ¿no? Que hay que transitarla, lógicamente, cuando hay una pérdida, a esa etapa donde ya aceptamos, ¿no? A esa última etapa donde aceptamos y recordamos pues todas las vivencias que hemos tenido y, bueno, y el amor, ¿no? Que al final es lo que nos vincula. Cuando hay una pérdida, realmente, si tú sufres una pérdida es porque ha habido un vínculo, con lo que es muy bonito. Sí. Pues nada. En adolescentes, yo utilizo otras, bueno, me gusta utilizar otras técnicas. Sí que utilizo la literatura infantil un poco para que reflexionen. Yo siempre les digo, bueno, sé que esto es de niños, pero vamos a leerlo un poco para que tú lo reflexiones, para que lo pienses, para que veas cómo yo se lo explico a los nenes. Yo lo presento y ellos lo reflexionan. Y las técnicas que a mí más me gusta es la expresión emocional. El contar un recuerdo de la mamá, el contar un recuerdo de cuando nos fuimos con los papás de viaje. Cuando yo le cuento esto a los adolescentes o cuando lo compartimos en casa con los adolescentes, Ujú. les invitamos a que ellos también compartan de que se han acordado hoy de mamá o de que se han acordado hoy del viaje que hicimos o del juguete que perdimos en el hotel. Ujú. Entonces, esto invitamos a esa expresión emocional, que es muy importante. Otra de las técnicas que me gusta es visualizar fotos, ver fotos de las personas que no están o de las situaciones que nos han llevado a este proceso de duelo o incluso aproximarnos a los lugares donde hemos reafirmado la situación. Por ejemplo, una mamá me decía respecto a un diagnóstico de trastorno espectro autista que ella no quería volver al parque donde vio, donde comprobó que su nene no era como los demás y no quería llevar al nene Claro. al parque. Entonces esa aproximación duele, pero también sana. Y es algo que es importante, es una alternativa para trabajar. Y Ujú. la última que más me gusta es la de te pienso cada día y te escribo para recordarte. Escribir es una de las técnicas que más me gusta que utilicemos todos, incluso los, bueno, principalmente los adolescentes,
porque ellos tienen ese temor o ese pudor de contar realmente lo que sienten o lo que piensan. Entonces, cuando lo escriben, como solo lo pueden ver ellos y solo lo vuelcan entre ellos y el papel, es mucho más sincero todo lo que cuentan y también produce se quita el embotamiento emocional este por el que pasa. Así es verdad que la escritura terapéutica es algo que ayuda mucho, yo creo que a cualquier persona, ¿no? A poder, bueno, creo que es un momento de reflexión, de introspección y de plasmar en eso es, en el papel, qué estás sintiendo, ¿no? Sin juicio, sin tener una persona delante, ¿no? A la que tienes que, bueno, que te está dando su interpretación, aunque sea con gestos, con nuestra comunicación no verbal. Entonces me parece una herramienta muy bonita, ¿no? Que los padres también puedan utilizar, incluso Claro, es una ellos, herramienta ¿no? que se puede Que es una, utilizar desde casa, que no eso es es, necesario ¿no? Vamos a algo hablar, muy vamos a, específico. eso es, vamos a expresar, vamos a hacer, incluso en esos momentos, ¿no? Donde no ha habido una despedida, donde no ha podido haber, ahora nos estamos encontrando mucho ese tipo de situaciones donde no nos podemos despedir porque están solos en el hospital y, Eso bueno, es, fallecen ahí sin contacto, ¿no? Qué importante es hacer esa carta de despedida muy y importante. de poder decirles todo lo que nos hubiera gustado decirles que no hemos podido, porque la despedida es muy importante, ¿no? Para elaborar ese duelo de forma sana. Con lo que, Sí, bueno, de hecho, esa ahora que dices herramienta. esto, una nena adolescente, antes del COVID, estábamos trabajando que su abuelo estaba ingresado durante muchísimo tiempo, y no salía del hospital. Entonces, ella sabía que se iba a morir, pero sentía una pena tremenda porque cuando él entró al hospital, ella no le dijo lo que le quería decir. Entonces, mediante cartas a su mamá, que su madre es la que estaba con el abuelo en el hospital, le contaba cada día pues lo que vivía, las notas, lo que quería contarle, lo que quería transmitirle antes de que él se muriera. Y cuando él falleció, ella sintió mucha pena, elaboró un proceso de duelo, pero esa parte difícil de me falta comunicarte, la tenía curada. Entonces, escribir sana, como ha dicho Blanca. Ujú. Muy bien, no sé si estás leyendo comentarios, yo estoy aquí escuchándote Me ha salido ahora anonadada el de Blanca. y estoy leyendo muy poquito porque estoy escuchándote muy, muy atenta, me está encantando todo lo que me cuentas y sí, muy bien. Bueno, están diciendo que es muy interesante, la verdad es que sí, es un tema muy, muy interesante el tema del duelo. Cuéntanos ahora sí algo o sea, que nosotros podamos detectar, ¿no? Para, a ver, todos vivimos un proceso de duelo y a veces lo hacemos de forma saludable, pasando por las diferentes fases y sobre todo que lo hemos explicado, ¿no? Al principio, por qué fases pasamos, que está bien ir reconociéndolas, ir viviéndolas, pero ¿qué pasa cuando estas fases realmente no se viven bien o no nos adaptamos y no se cierra bien este proceso de duelo? ¿Cómo es ese proceso desadaptativo y cuándo tenemos que acudir a un profesional? Pues los signos de alarma, como yo le llamo, es principalmente cuando hay un silencio. Cuando hay un Ujú, silencio de que los nenes o incluso los adultos no queremos hablar de la pérdida, no queremos hablar de la separación, queremos tapar nuestro dolor, no queremos aproximarnos al parque, como he comentado, donde hemos visto que mi hijo no es como los demás. No queremos recordar viajes ni ver fotos. Cuando intentamos tapar, es uno de los signos de alarma. Cuando hay una fluctuación emocional ujú, desadaptativa para el nene y para los demás, es decir, cuando esta fluctuación emocional ya ocasiona un problema, es otro de los signos de alarma. Cuando hay terrores nocturnos y miedos que no estaban, también es otro de los signos de alarma. Y yo creo que siempre que no tengamos las estrategias suficientes para poder abordarlo desde el hogar. Yo soy partidaria de abordar el duelo cuando sucede, y tomar la decisión de pedir ayuda es un hecho, lo considero un hecho valiente. Lo considero un hecho valiente por el hecho de que somos conscientes de que esta situación no la sé gestionar, necesito ujú. ayuda porque quiero gestionarla, la quiero sanar y quiero aprender, tanto yo como mis hijos, como mis sobrinos o mi familia en general, a vivir con esta nueva situación. El cambio de casa, el cambio de cole, la pérdida de mamá, la separación de los papás, cualquier situación. Es un hecho muy, muy valiente. Pues sí, la verdad que sí, nosotras recibimos, ¿no?
ese tipo de niños, adolescentes e incluso adultos, ¿no? Que están con esos signos donde lo han detectado. A veces ni siquiera saben que están relacionados con un duelo y el duelo pasan años y luego aparecen, ¿no? Esas emociones también y Sí, nos claro. damos cuenta de que estaban relacionadas con ese proceso que no se cerró bien. O sea, que creo que también es importante, ¿no? Esto que has dicho de detectarlo, ¿no? De conocer realmente cuál es el signo de alarma en ese momento para poder tomar medidas cuanto antes mejor, porque como todos sabemos, prevenir mejor que curar. Siempre. Y bueno, Julia nos comentaba por aquí también el cuento de Paraíso y no lo conoce, bueno, yo no lo conozco personalmente, o sea que vamos a tomar nota y lo compartimos con el resto de personas que nos están escuchando y viendo por si quieren verlo. La verdad que hay muchísimos recursos sobre duelo. Cristina ha seleccionado unos cuantos. También conocemos mucho el cuento, ¿verdad?, de Así es la vida, que también es muy bonito y es Sí, un duelo para trabajar el duelo de forma muy sí. genérica. Mira, este cuento Lo tienes también lo por tengo ahí, aquí. sí. Ah, lo tienes Sí, ahí. Vale. sí. Es Ujú, Así es la vida de Ana Luisa Ramírez y de Carmen Ramírez. Este ujú, cuento a mí me gusta para trabajar el duelo o cualquier situación de ujú, frustración, porque presentamos situaciones idílicas que no podemos llegar a conseguir o no llegamos a conseguir por el motivo que sea, pero el cuento nos abre la mente y la posibilidad de aprovechar esa situación que no hemos logrado para ver cuál es la parte buena y cuál es el aprendizaje que nos llevamos de esta situación que no hemos logrado. Es otro de los cuentos que me gusta mucho para trabajar el duelo o ujú. para trabajar cualquier situación de frustración. Es muy bonito. Sí, Alicia nos Mm. comenta por aquí también que a ella le gusta mucho el árbol de los recuerdos. O sea que tenemos otro recurso más por ahí también Bien. para todo el mundo que nos está escuchando y viendo que tomen nota, porque es verdad que la literatura nos ayuda un montón pues a eso, a expresar, a comprender, a sentirnos reflejados, ¿no? Y en los niños, los cuentos y en los adolescentes también, quiero decir, incluso en los adultos. Es verdad que tú lees un cuento y dices, jo, me ha llegado, ¿no? Este mensaje que transmite el cuento. Entonces es una Sí, te herramienta inicia a muy bonita. reflexionar. Ujú. Bueno, no sé si alguien nos quiere comentar algo más, Cristina, o si se nos ha quedado algo por ahí, si quieres compartir algún, pues eso, algún ejemplo Pues a concreto. mí me gustaría comentar que es importante para a la hora de comunicar el duelo, independientemente de cuál sea el duelo, evitar dar falsas esperanzas, Ujú, porque tenemos que comunicarlo de una manera clara, pero sobre todo realista. Tanto una separación, por ejemplo, muchos problemas emocionales en los adolescentes, en los niños, surgen cuando dicen, papá y mamá ahora no están juntos. ¿Qué significa que ahora no estemos juntos? ¿Que cuando yo sea mayor papá va a venir a casa? ¿O qué significa no, es que el abuelo está en el hospital y estará mucho tiempo en el hospital? ¿Qué significa? ¿Que cuando yo cumpla 12 años el abuelo va a venir a casa? Es importante, ya que nos enfrentamos a trabajar el duelo, trabajarlo con toda la sinceridad que requiere sin dar las falsas esperanzas, afrontando cada una de las fases. Y también quiero mencionar a Jorge Bucay porque él afirma que una de las limitaciones del duelo es que no tiene una duración determinada. Y ujú, esto me gusta comentarlo porque oímos un montón que el duelo dura 2 años. El duelo dura 2 años y las fases duran 2 años. Y claro, muchas personas, papás o niños, llegan a consulta pasados 8 años y se descubren que ahora están pasando un proceso de duelo, porque es ahora cuando necesitan a su madre, cuando necesitan entender por qué papá y mamá se han separado, entender por qué me sacaron del cole cuando yo tenía 3 años. Entonces, no tiene una duración determinada. Depende de cuándo empecemos el proceso de duelo, depende de cómo lo hemos empezado y de cómo lo hemos vivido desde que se desencadenó. así es. Entonces es muy importante pasar por cada una de las etapas porque cuando llevamos a cabo un proceso de duelo, cambiamos. No somos la misma persona que éramos antes y tenemos derecho también a no ser la misma persona porque la situación nos ha hecho cambiar forzosamente. Pero sí que tenemos la misma vida. Entonces nuestra vida sigue y es nuestra decisión querer frenarla o querer seguir con nuestra vida y recolocar esta emoción tan dolorosa en un lugar invisible, Ujú. pero sano. Entonces esto sí que es importante y me apetecía compartirlo con vosotros. Muy interesante, sí, sí, claro. Es que es verdad que, como lo hemos comentado antes, ¿no? Cada uno su proceso lo lleva de una forma y hay quien está más tiempo en una etapa o en otra.
y quién cree realmente que ha superado su duelo y luego, como decíamos, ¿no? Aparece pues en un momento determinado correspondiente o relacionado a lo mejor con otro duelo distinto, ¿no? Que, bueno, como hemos hablado antes, ¿no? Hay momentos donde de repente tienes un aborto y se relaciona con la muerte de un progenitor, ¿no? Y como esto Correcto. hace una explosión y dices, jo, yo creía que esto ya estaba ahí cerrado y ahora de repente ha aparecido, ¿no? Porque he revivido emociones o porque, pues bueno, como dice ese cuento, así es la vida, ¿no? Así es la vida Sí. viviendo y aprendiendo cada día y teniendo un Y a mí me poco gusta el cuento porque dice, al final de todo, dice, así es la vida y no nos la podemos perder. Y es real, así es la vida y no nos la podemos perder. eso es, eso es. Y Bueno, pasamos por procesos de voy duelo, a leer, pero sí, voy a leer un comentario, ¿no? Que dice, bueno, Blanca nos dice, incluso diría que se puede trabajar el duelo en diferentes momentos de nuestra vida. Hay experiencias vitales que nos reconectan con una pérdida del pasado, justo lo que yo estaba comentando, que pues, nos hemos conectado ahí las dos hablando sí. del mismo proceso, exacto, que hay momentos donde nos reconectamos con, pues, con ese dolor, ¿no? Y es Ujú. muy importante también detectarlo y poder sanarlo o, Y o trabajarse. transitarlo en ese momento, o vivir, o pasar por esas fases en ese momento que a lo mejor en anterior no hay alguna que te ha saltado, que no has vivido, que no estabas preparada o preparado para afrontar. Y esto le pasa a Ujú. los niños también, ¿no? Que a veces decimos, ¿y esto qué les pasa ahora en este momento? Y quizás tiene relación, ¿no? Con esa pérdida, con esa explicación, ¿no? Pasa Claro. mucho también cuando los papás se separan, ¿no? Como que ese proceso lo normalizan, no te preocupes, todo cada uno en una casa, no, intentan como que todo sea perfecto, normalizarlo, no, no, va a estar todo bien, vas a tener todas las cosas aquí, todo allí, tú no te preocupes. Y de repente van creciendo y aparece a mí nadie me explicó qué pasaba, yo no entendía nada, de repente mi padre se ha hecho las maletas y se ha ido de viaje, o mamá estaba muy triste y nunca me dijo lo que Ujú. pasaba, estaba todo el tiempo intentando, ¿no? Entonces eso aparece también después, o sea, que eso es que cada momento vamos viviendo y a veces no se vive el duelo en ese momento que está sucediendo, sino a posteriori. O sea que bueno, Claro. es importante esa etapa. Pues no sé si alguien nos quiere compartir alguna cosita más. No sé si alguien quiere que resolvamos alguna duda o ha habido algún proceso. Bueno, en principio creo que, que hemos ido un poco resolviendo todo lo que ha ido apareciendo. Ah, mira, nos comentan un libro maravilloso para adultos, La muerte, un amanecer. Bueno, hay muchísimos Sí, materiales. yo para adultos sí que recomiendo El Camino de las Lágrimas de Jorge Ujú, Bucay y La ujú, muerte de un amanecer, que es el que ha dicho Alicia, de Elizabeth Kubler-Ross. Estos dos libros conectan mucho con las fases del duelo y me gusta mucho porque las normalizan todas. Entonces, ujú. eso es importante porque los adultos a veces, hemos hablado mucho de niños y de adolescentes, pero un adulto en una fase, en un proceso de duelo siempre trata de luchar contra sus emociones para demostrar estar bien delante de sus familias, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus primos, y no se trabaja de igual manera. Y el libro normaliza mucho esas expresiones y eh, esas etapas del Qué duelo. bonito. Pues Cristina, si te parece, no sé si quieres compartirnos algo más, si no, vamos a cerrar con esa frase tan bonita que nos ha compartido Laura, que es que la vida no nos la podemos perder. Y Sí. tal cual es, la vida no nos la podemos perder, tenemos que vivirla día a día, disfrutar cada momento Ujú. y, y bueno, pues eso, Yo vivirlo. antes de cerrar el directo, sí que Ujú, me gustaría, con tu permiso, Sonia, agradecer a la dirección del Centro IDEAT, a mis jefas, a Blanca, a Laura y a ti, Sonia, por darme la oportunidad de hacer este directo, a mis compañeras del equipo de IDEAT por el apoyo de estos días últimos y no me quiero olvidar de mis amigas y de mi familia, pero especialmente de mi hermano, porque él me ha hecho conocer, afrontar y aprender de cada una de las etapas del duelo que hemos vivido, lo que me ha hecho querer estudiar el duelo, sus fases, y querer trabajar el duelo con niños y adolescentes. Y sobre todo hacer cosas como las que he hecho esta tarde hoy contigo, que ha sido un placer y te lo agradezco mucho que me hayas bueno, acompañado. el placer ha sido mío, creo que detrás de las cámaras ya lo habíamos hablado, que tenía muchas ganas de escucharte, tu experiencia y todos tus conocimientos con respecto al duelo, además
pues eso, vivirlo es mucho más que estudiarlo o aprenderlo. Creo que es lo más importante cuando lo vives y lo tienes de cerca, cuando realmente transmites y lo transmites tal cual. Y a mí me ha encantado esta conversación contigo. Yo Gracias. también sé que ha estado todo el equipo ahí detrás, por eso he Sí, empezado lo contando, agradezco ¿no? mucho. El equipo que hay ahí detrás de Centro Ideas, que es Mm, muy importante. Y entre ellas, pues estás tú y muy agradecida también a ti de haber compartido este rato y haber escuchado todos tus conocimientos, que son muchos, y tu forma de transmitirlos con el Muchas gracias, corazón, Sonia. Y gracias a todos los asistentes por haber por estado hoy con supuesto. nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado y bueno, nos vemos en otra. Muy bien, Bueno, muchas Cristina, gracias. Un beso a a ti un todos. besito. Mua. Chao. Hasta luego.